Hola, ¿cómo están? Les hago un video de repaso para mis estudiantes de cuarto año A, B y C, de este esquema que yo se los había dado al regreso del segundo cuatrimestre. Eran los temas principales de lo que habíamos trabajado en el primer cuatrimestre. No están todos, son los contenidos prioritarios. Nosotros cuando iniciamos este año, que eran dos grandes grupos, todavía faltaba la división del C, pero también siempre nos encontramos con esto después de la situación inicial, que hay como que nivelar contenidos, porque hay grupos o hay algunos estudiantes que no tienen todos los temas, en los mismos temas trabajados, entonces necesitábamos nivelar contenidos. Entonces pudimos recuperar algunos elementos de lo que eran las revoluciones burguesas, por ejemplo. Después nosotros estuvimos trabajando sobre nuestro territorio en el siglo XIX, lo que era nuestro territorio, lo que hoy es la Argentina. Trabajamos lo que son los procesos de independencia, le dimos énfasis al rol de los sectores populares, por ejemplo, por ejemplo, las mujeres que van al campo de batalla con María Remedios del Valle, el rol de los afrodescendientes en los procesos de independencia, en que también van los ejércitos que generan la independencia en 1810, se inicia y se consolida en 1816 en lo que va a ser la Argentina luego. eh, Hay una gran cantidad de sectores populares que participan, que son aquellos sectores olvidados. Después nosotros estuvimos hablando acerca de cómo es el territorio, que no es lo mismo cuando pensamos la Argentina del siglo XXI a la que era el siglo XIX, eh, pensando que el gobierno criollo, los gobiernos criollos, después de la etapa colonial, solo ocupan casi el 40% del territorio, que hay mucha parte del territorio que está en el norte, el Gran Chaco, que son los pueblos originarios del Gran Chaco, y la Nor Patagonia, o la Patagonia entera, que pertenece todavía a este territorio de los pueblos originarios, que luego allí sobre los cuales va a avanzar el Estado Nacional cuando se empieza a consolidar. Nosotros hablamos de las presencias fundadoras de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, que son los que le van a dar forma al Estado argentino y que van a también incorporar a la Argentina dentro del sistema capitalista mundial en un rol de país periférico que aporta materia prima. Y ahí sí recuperamos algunos contenidos acá, en este esquema. Recuerden que esto es un repaso, yo no estoy dando toda la profundidad de los contenidos, esto sirve para poder volver a las lecturas y hacerlas teniendo este aporte, esta guía, refrescar estos contenidos. Nosotros hablamos siempre del sistema capitalista, ya sea en las revoluciones burguesas, en la economía, siempre trabajamos el capitalismo como esa estructura económica que está basada en la propiedad privada, en quienes son los dueños de los medios de producción, la burguesía, que son los que tienen todo aquello necesario para poder producir una actividad económica, que también tiene como consecuencia, hay sectores que van a quedar como la mano de obra, eh, hay un sistema que se basa en la explotación económica y que se genera diferencia basada en el clasismo, es decir, quién tiene más dinero. ¿Mm? Que a su mismo tiempo de que el capitalismo sea clasista, es también colonial y es también racista, porque siempre es racista dado que cuando sales a conquistar o a buscar otras colonias en diferentes momentos, siempre hay un componente racial, que es la justificación ideológica, que está basada en el eurocentrismo, en pensar que los europeos son el centro o el sinónimo del progreso, de la civilización, que resaltan una diferenciación étnica que les sirve para justificar la dominación. Y a fines del siglo XIX, sobre todo, hablamos de concepto de civilización versus barbarie. ¿M? Y en la etapa colonial también se desarrollan, hubo momentos previos de colonización, y a fines del siglo XIX, 1870 en adelante, es también colonial el capitalismo, porque sale los países europeos a conquistar y explotar otras regiones del mundo. Cuando salen y conquistan, es esa etapa, decimos que el capitalismo atraviesa por diferentes etapas, esta es la etapa de la división internacional del trabajo, cuando a fines del siglo XIX se están
Los países europeos, sobre todo, fíjense, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, entre otros, e incluido Estados Unidos después de otro continente, tienen un desarrollo industrial capitalista basado en la propiedad privada, en la explotación económica, en la diferenciación social, en donde hay un desarrollo tecnológico que tiene que ver con la industria pesada, con la industria de la comunicación, de los servicios, de ferrocarriles, de los frigoríficos, de los telégrafos, posteriormente de la industria automotriz, la aeronáutica, y que para que funcione ese tipo de tecnologías se requiere la explotación de energía fósil, inicialmente el carbón y luego el petróleo, que no todos estos países tienen acceso a esa materia prima o si sus poblaciones están trabajando en las fábricas, obtienen el alimento de otros lugares. ¿De dónde? Si no lo tienen en sus propios espacios. En las regiones coloniales, que son todas periféricas, por eso está acá, ¿sí? Las regiones periféricas al lado de colonial podríamos hacerle como una especie de cruce, una flecha que los vincule, porque son todas las regiones coloniales, incluso América Latina, que ya se independizaron, pero económicamente dependen de los países centrales, porque son los que aportan materia prima, minerales, alimentos, carbón, petróleo, marfil, caucho, todo tipo de alimentos ustedes tenían esas regiones coloniales y América Latina también es una región no colonial en su gran mayoría ya, productora de materia prima y nosotros entramos allí como un país productor de carne y cereales. Esta es la idea de la producción de carne y cereales. Recuerden que para el desarrollo del modelo económico agroexportador o agropecuario, exportador agro de desarrollo agrícola, pecuario, que tiene que ver con la industria ganadera, y que es para exportar, se requiere, por supuesto, una gran cantidad de tierras. ¿Quiénes tienen las tierras? Como ya habíamos mencionado, eh, están los pueblos del Gran Chaco, los pueblos originarios de la Gran Patagonia, la zona pampeana toda, en su gran parte, todavía sí pertenece a los pueblos originarios. Y para tener ese modelo de economía extensiva se llama, porque se requiere una gran cantidad de tierras para el cultivo de cereales, para poder criar ganado, vacuno, lanar al sur. Se necesita una cantidad de tierras productivas y están en manos de los pueblos originarios. Entonces eso también tiene que ver con cómo el Estado moderno argentino responde a las necesidades del capitalismo. Fíjense acá, esa estructura económica requiere formas políticas. Nuestro país es un país que está inserto en el capitalismo. ¿Qué es lo que le requiere la estructura económica capitalista? Carne y cereales. ¿Qué es lo que se hace en Argentina? Se termina de consolidar el Estado moderno argentino. ¿Es en el único lugar del mundo? No. La estructura de los estados modernos, burgueses, responde a algo que se da en Europa, que nosotros después lo trabajamos, y que tienen un video, van a tener un video de ese PDF también. Pero nosotros lo trabajamos acá en la primera mitad del año. Nosotros, dentro del capitalismo, como un país periférico que exporta materia prima, ¿qué es lo que se requiere? Unas formas políticas que es el Estado moderno. Y el Estado moderno tiene componentes o partes que lo componen. Tiene un gobierno, entonces tiene un componente político, un componente jurídico, vimos cómo trabajamos, cómo se aplicaban los códigos, el civil, el penal, el comercial. Trabajamos el tema del código civil, en particular en clase, hablando de la minoridad jurídica, de los afrodescendientes, de las mujeres con respecto a los derechos o no al acceso al derecho político, a votar, a poder elegir, a ser elegidas, a participar, a ser educadas. Recuerden que estaban en un concepto de minoridad jurídica. Cómo ese Estado también avanza territorialmente, porque la idea de generar fronteras con otros estados similares, ya no con los pueblos originarios, y ese componente territorial tiene que ver con el desarrollo del genocidio de los pueblos originarios son las campañas militares al Gran Chaco y la Nueva Patagonia. Hay matanza con la intención de destrucción total o parcial de los grupos, se desarrollan las campañas militares, hay traslados forzosos de niñas, de niños, sobre todo en la Nueva Patagonia se da el traslado forzoso de las personas de sus territorios sacados y llevados a trabajar a las estancias ganaderas, en Mendoza en la industria del desarrollo vitivinícola,
En la zona del noroeste argentino, Tucumán y demás, en la industria azucarera, como mano de obra servil, esos son traslados forzosos. Hay medidas para impedir la reproducción de los grupos, que también no solo tiene que ver con separar a las familias, eh, sino que cuando hablamos de impedir la reproducción de un grupo, también tiene que ver con no permitirles hablar su idioma, con fragmentar a las familias, con que los niños, niñas se separen, que sean rebautizados con nombres criollos, que no puedan eh, reproducir su cultura, sus creencias, la desterritorialización, la pérdida de su territorio, sus traslados. Es también una medida que impide la reproducción social y cultural de los grupos. Hay lesiones graves y permanentes, sí, por lo brutal que son las campañas, los traslados caminando en esas tremendas condiciones, los campos de concentración, las muertes por hambre, por frío, por las enfermedades, por los maltratos. Hay violaciones, diversos tipos de vejámenes o de procesos que se describen muy violentos. El Gran Chaco, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado acerca de cómo también tuvo mucho tiempo el genocidio de los pueblos del Gran Chaco? Hasta avanzado el siglo XX hay mucha violencia estatal hacia los pueblos originarios. Y ese elemento poblacional, sí, estas poblaciones no son parte del ideal poblacional, las campañas militares tienen esa justificación ideológica. Fíjense que también cómo es racista. Esos pueblos originarios son los salvajes, son calificados como los salvajes, los faltos de progreso, los que no forman parte de la nación argentina. Tiene el componente económico, recordemos, responde a la estructura del capitalismo, porque esas tierras productivas pasan ahora a las élites o la clase dirigente que dirige el país, y son los grandes terratenientes, los grandes dueños de tierra, la oligarquía argentina, ese grupo que controla el Estado en términos políticos, pero que también tiene el control de la estructura económica. Argentina, recordemos que en esta etapa es una región periférica y nosotros exportamos carne y cereales, ¿sí? Por las condiciones geográficas, digamos, exportamos carne y cereales. Fíjense cómo todo se vincula. Y el ideal de población, también trabajamos el concepto de la identidad nacional, cómo se construye en relación a una identidad, el ideal de nación blanca, entre comillas. Vuelvo a repetir, las campañas militares contra los pueblos originarios, ese desprecio por el gaucho, por los pueblos nativos, por el gaucho, la población criolla, la invisibilización de los afrodescendientes y sus aportes a la historia de nuestro país, todos tienen que ver con cómo se desarrolló esto. Y otro caso que también vimos, vuelvo a bajar, en términos coloniales, que el capitalismo a fines del siglo XIX es colonial, es el caso, brevemente lo trabajamos, pero del Congo belga, como los países europeos, en este caso Bélgica, Leopoldo II, que es el emperador belga, eh, va a la África, conquista violentamente a la población belga, que la utiliza para la explotación del marfil y del caucho. Entonces, fíjense cómo todos los contenidos estaban vinculados. Por eso yo les hice este esquema que ustedes lo tenían que tener en su carpeta y copiarlo, y resume los temas centrales desarrollados en el primer cuatrimestre y nos permitía tener ese enlace con los contenidos desarrollados en la segunda parte del año. ¿Mm?